Tengan mi buenos días, respetables jóvenes, estudiantes, señoritas. Es un placer esta mañana poder compartir con ustedes una jornada más en relación a un inicio de semana para como que es la clase de este día. Vamos a trabajar esta mañana con un tema muy peculiar, que es el militarismo en América Latina, pero no sin antes hacerle reflexión sobre algo muy importante. Una frase que me encuentro por ahí de San Juan Bosco que dice: no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. Algo muy bonito. Continuemos. La competencia de la clase es la siguiente: conocer e identificar las causas que impulsaron el militarismo en Latinoamérica y todas las etapas que éste comprendió, dar a conocer en qué consistieron los procesos de democratización. Eso lo veremos en una clase próxima, pero vamos a abarcar en esta competencia ese elemento tan importante. Regímenes militares en Latinoamérica. En la historia de Latinoamérica, los militares siempre han jugado un papel primordial en la configuración de los sistemas políticos, como consecuencia del desenvolvimiento adquirido por los caudillos civiles y militares en el proceso de independencia. Ha seguido un largo periodo de inestabilidad político-social. La ubicación de las Fuerzas Armadas en un país influye en su grado de democratización, porque administrar la violencia del Estado es un indicativo de gran alcance y en todo caso debe estar bajo control social. Eso en términos sencillos, algunos elementos de la historia en cuanto a Latinoamérica en relación a sus regímenes. La presencia castrense en el gobierno ha variado de acuerdo con los contextos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos apostó por los militares en América Latina y no fue casual el apoyo de los Somoza, Trujillo, Pinochet, Videla, Ríos Montt, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Batista y Duvalier. Todos garantizaban la estabilidad e imposición del sistema capitalista, lo cual eso fue evolucionando con el tiempo. La caída del socialismo abrió un nuevo camino y permitió el inicio de un proceso de democratización en toda América Latina. Sin embargo, en el siglo XXI se inició con una gran carga de problemas políticos, sociales y económicos. Algunos de los principales retos fueron: dentro de todo esto que acabamos de mencionar, distinguimos algunos. Fortalecer la democracia eligiendo un gobierno que pueda ejercer el poder con transparencia y apegado a la ley. Promover la participación de la ciudadanía y el derecho universal. Disminuir las desigualdades sociales y económicas en todos los pueblos. Fomentar la conservación del medio ambiente. Y luchar contra la violencia, la delincuencia y el tráfico de drogas. Esos fueron unos elementos esenciales para el desarrollo de todo este proceso. Una imagen alusiva, cómica, en cuanto a ese momento del militarismo en Latinoamérica, la tenemos en pantalla. Derechos humanos a fondo a la derecha. Quiere decir que eso estaba estrictamente prohibido en su momento. La voz del pueblo era nula. Dictaduras militares. Englobamos aquí algunas ideas. Son regímenes autocráticos tradicionalistas que resurgieron en América Latina en la época posterior a la independencia por las difíciles circunstancias vividas, como el peligro de la reconquista, la necesidad de afianzar la unidad nacional, de imponer el orden y la organización y de asegurar la estabilidad de las nuevas instituciones políticas. Dentro de esas causas podemos identificar varios motivos. Por ejemplo, cuando existen pugnas entre fracciones o sectores de clases dominantes y requieren de un arbitramiento del ejército, el cual concluye apoyando a uno de los sectores en conflicto. Eso en términos generales, conociendo lo que es una dictadura militar y una de sus causas. Entre 1964 y 1984, casi todos los países de la región estaban dirigidos por regímenes militares, salvo México por la presencia del PRI, un partido revolucionario interno, Cuba con el comunismo y Costa Rica fue la única democracia que sobrevivió a todo este proceso en Latinoamérica. Es una forma de gobierno totalitaria,
en la cual el poder recae en una sola persona. Los poderes legislativo y judicial son ejecutados por la Fuerza Armada de la nación. Las dictaduras en América Latina se instauraron después de un golpe de Estado presentado como un pronunciamiento militar. Ahí tenemos una imagen que habla más que 1000 palabras. Esta espada refleja lo que es una lectura ya prepotente en lo que respecta al militarismo, y la democracia es suprimida por esa espada, por esa dictadura, ¿verdad? A continuación, mostramos unas características comunes de las dictaduras latinoamericanas en cuanto a la seguridad nacional, y tenemos ahí un pequeño esquema. Responden a una etapa de alta agitación política, movilización de masas y de crisis económica. Apoyo de los grupos económicos dominantes en cada país. Ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos civiles altamente especializados. Persecución a la oposición, especialmente de izquierda. Existen violaciones a los derechos humanos. Idea de refutación de la sociedad, la economía y la política. Apoyo logístico, de inteligencia y asesoría de los Estados Unidos. Esas son algunas características comunes dentro de las dictaduras latinoamericanas. En estos momentos se muestra en pantalla una presentación de las dictaduras militares en América Latina. Y vamos a darle continuidad a esto de manera rápida. ¿Qué es una dictadura? Recapitulemos de nuevo. Es un sistema de gobierno totalitario en el cual el poder recae en una sola persona. Esas fueron ilustradas tras un golpe de Estado. Lo que sucedió entre 1964 y 1984. Casi todos los países latinoamericanos se encontraban bajo un régimen militar. Consecuencia, debilitamiento del movimiento obrero, se reprimió a la población bajo la lógica de la doctrina de la seguridad nacional. Características de las dictaduras latinoamericanas de la seguridad nacional. Responden a una etapa de alta agitación política, apoyo notable de Estados Unidos, la idea de refundación de ámbitos sociales, desacuerdo con las posiciones especialmente las de izquierda, apoyo de grupos dominantes y de cada país. Estamos recapitulando algunas ideas que ya habíamos mencionado. Ahí aparecen unas fotografías, unas ilustraciones que hacen hincapié a esa parte. El poderío militar se fortaleció gracias a el importante lugar de las Fuerzas Armadas en cada país, el amplio conocimiento de sus realidades, la frustración generada por la inestabilidad, el adoctrinamiento de sus oficiales en cuanto a lo que es en Estados Unidos. La Operación Cóndor es una especie de un grupo de prácticamente una operación en la cual se llevó a cabo con el objetivo de intercambiar información sobre personas comunistas y socialistas. ¿Qué países estaban involucrados? Ahí tenemos Argentina, tenemos Chile, tenemos Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. La crisis económica que puede generar una parte del militarismo podría ser, o de hecho es, debilitó los gobiernos militares. Esto llevó a que en 1984 volviera a aparecer la democracia. En 1983 Alfonsín en Argentina, en 1985 Sarney en Brasil y en 1995 Sanguinetti en Uruguay. Ahí aparecen algunas bases en cuanto al ejercicio militar en Latinoamérica. Características de los regímenes. Aparecieron de nuevo las elecciones, los juicios y los militares por la violación de los derechos humanos que se habían presentado, fuerte presencia de los militares en la política, aparición de reformas económicas. Todo eso fue una evolución constante en cuanto al paso del tiempo. América Latina y la Guerra Fría. Vean bien por favor y escuchen. Estos elementos, jóvenes, son sumamente importantes en relación a lo que interviene dentro de lo que es la Guerra Fría. Estados Unidos, potencia triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, América Latina empezó a ser el centro de atención. Los países que no cedieron fueron a este proceso de militarización fue Uruguay, Argentina, México. El presidente Truman como referencia, ¿verdad? Pactos internacionales que se han generado. Se crearon dos pactos tales cual. En 1947 el TIAR y en 1948 la famosa OEA, ¿verdad? Después de lo que fue la ONU en su momento, con el fin de proteger y ayudarse. Las alianzas norteamericanas con los militares latinoamericanos surgieron pactos de defensa mutua. CEPAL, por ejemplo, que es la Comisión Económica para América Latina, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. En 1960, oposición entre los sectores más poderosos.
La crisis del modelo de desarrollo en 1960, época de convulsiones sociales, pequeñas empresas, aumento de la migración. Hablando siempre de los regímenes militares, les voy a mostrar a continuación qué ha ocurrido dentro de lo que es el territorio de El Salvador en cuanto al siglo XX. Aquí tenemos algunas fotografías, algunas ilustraciones relacionadas al término. Las 3 primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas en El Salvador por cambios sociales, políticos y económicos. El café se consolidó como el principal producto de la economía y como soporte de la clase alta y política. Ambas clases establecieron relaciones entre ellas, llegándose a fusionar. Con la llegada de la presidencia del general Maximiliano Martínez se inició un inicio de una dictadura militar que va a gobernar el país por encima de 50 años. De 1945 a 1962 el país es gobernado por dictaduras militares. La primera fase del autoritarismo militar desarrollista, los gobiernos de los coroneles Osorio, Lemus, Rivera y del general Hernández. El gobierno del coronel Osorio, 14 de septiembre de 1950 al 14 de septiembre de 1956. El 14 de diciembre de 1948 se produjo un golpe de estado de los militares jóvenes contra el presidente Salvador Castaneda Castro. Osorio, a la postre con el grado de mayor, se encontraba como agregado en la misión diplomática de El Salvador, en México, y fue llamado para liderar el gobierno provisional denominado Consejo de Gobierno Revolucionario, formado también por el mayor Óscar Bolaños y por los civiles Reinaldo Galindo Pol y Heriberto Costa. Ahí tenemos una fotografía. El gobierno del coronel José María Lemus. La campaña electoral se caracterizó por la falta de garantías democráticas, lo que impulsó a la oposición a retirarse de la contienda, dejando solo el candidato oficial. Bajo el gobierno de Lemus se construyeron importantes obras de infraestructura que impulsaron aún más el desarrollo del sector industrial. La fracción agroindustrial financiera, que sustentaba tesis capitalistas más modernas y expansivas, logró el periodo de 1948 y 1960 redefinir el papel del Estado dentro de la economía salvadoreña en función de los intereses de clase, privilegiando de esta forma el desarrollo industrial de base agrícola y reemplazándose a otros rumbos productivos no tradicionales hasta ese momento. Ahí está la fotografía. Los golpes de Estado. Ahí aparece una fotografía de un golpe de Estado. El golpe de Estado de octubre de 1960, la Junta de Gobierno. De igual manera, el golpe de Estado de enero de 1961, el Directorio Cívico-Militar. A finales de 1960 se generó todo esto en cuanto a José María Lemus, que fue derrocado debido a persecuciones, torturas y capturas ilegales. Ahí podemos seguir leyendo. A continuación les muestro los gobiernos militares en El Salvador. Tenemos el Directorio Cívico-Militar con Maximiliano Lenin Martínez del 31 al 34. Tenemos Andrés Ignacio Menéndez de 1934, fue presidente provisional. Tenemos Osmín Aguirre y Salinas en 1944, fue presidente provisional. Tenemos Salvador Castaneda Castro en 1945, derrocado en 1948. Tenemos el Consejo Revolucionario del Gobierno de 1948, entregaron el poder al presidente Osorio. Tenemos a Óscar Osorio en 1950, entregar el poder en 1956. La Junta de Gobierno de 1960, derrotada en 1961, y el Directorio Cívico-Militar de 1961, entregada al poder provisionalmente. Julio de Alberto Rivera en 1962, parte del Partido de Conciliación Nacional, entregó el poder en 1967, y Fidel Sánchez Hernández de 1967, en su gestión ocurre la guerra del fútbol en su momento. Arturo Armando Molina, parte del PSN en su momento. Carlos Humberto Romero en 1977, derrotado en 1979 en el último golpe de Estado de El Salvador, y así sucesivamente. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Bendiciones masivas para todos. Denle una revisión a la clase, analícenla, reflexionenla por favor y saquen sus propias conclusiones. Bendiciones, feliz día para todos y todas. Cuídense mucho.